de Dios. Su nombre lo tienen todo. Ageo capítulo 2 verso 4. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia acá para el cielo y tiene fuego. Dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. De la mano a su hermano y diga: esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Usted le está predicando a través de este tema. Dígale: esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Padre, te doy la gloria, te doy gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Señor. Que a pesar, Dios amado, de la situación adversa que posiblemente se han levantado, reconocemos que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Estamos en este altar por fe, Padre amado, como lo hemos estado haciendo desde un principio, Padre mío. Es por fe que caminamos, es por fe que andamos, Señor. La fe puesta en ti, la confianza en ti, todopoderoso Dios. Te agradezco por esta palabra que nos entregaste, Padre mío. Te pido, Señor, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el denuedo y la unción de tu Espíritu para hablarla y enseñarla, amado Dios. Y por medio de esta palabra, Dios amado, tú libertes, sane, salve, fortalezca y obre de una manera especial y poderosa, Padre mío. Porque para ti no hay nada imposible. Yo creo junto a esta iglesia que será como tú lo has dicho, Señor. Atamos los demonios, los principados, las potestades, los gobernantes y las huestes de la maldad en las regiones celestes. Atamos lo que no es tuyo conforme el dicho de tu palabra, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento la iglesia. Estuvimos hablando sobre el desánimo. ¿Cuántos estuvieron aquí? Estuvimos hablando sobre el desánimo. Amén. De cómo el desánimo llega a la vida del hombre, a la vida de la mujer. Estuvimos viendo el significado del mismo. Amén. De lo que es el desánimo. Y dice que es la pérdida de la fuerza, esperanza o motivación frente a las dificultades. Puede afectar el corazón, la mente y la fe. Y pudimos ver a través del ejemplo del profeta, amén, cuando vio el peligro, Elías, dice que huyó para salvar su vida. O sea, pudimos ver que el desánimo llega como consecuencia de no saber medir o solucionar la adversidad que vamos a enfrentar. Por eso cuando nosotros vamos a la historia del contexto bíblico de este profeta llamado Ageo, y nos vamos al libro histórico de Esdras, que es donde este profeta es enviado para darle ánimo al pueblo en un momento de desánimo, en un momento donde el pueblo había dejado de trabajar, en un momento donde ya el pueblo no estaba haciendo lo que Dios los mandó a hacer, porque ya Dios había dado una orden. Entiéndase, amado, que desde mucho tiempo atrás el profeta Jeremías fue el instrumento de Dios para decirle a este pueblo que en 70 años Dios los sacaría y volverían a edificar. O sea, el pueblo andaba con una esperanza. A pesar de que estaba en el cautiverio allá en Babilonia, había una palabra que le daba esperanza. El profeta Ezequiel, contemporáneo de Jeremías, profetizaba ya a la nación que estaba, amén, en Babilonia. O sea, había esperanza de Dios. Dios tenía un profeta hablándole al pueblo, hablando de la nación, de lo que Dios tenía para el pueblo. La consecuencia del pecado había llegado, amén, a la forma que Dios tenía que corregir, que Dios tenía que disciplinar, que Dios tenía, amado, que enviar, amén, porque si algo nos enseña es que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado va a traer consecuencias, pero diga conmigo, gloria a Dios, porque en medio de esa consecuencia
usted levanta su mirada al cielo, clamamos a Dios con todo nuestro corazón arrepentido y vamos a alcanzar misericordia, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Este pueblo, a pesar de que había pecado delante de Dios, a pesar que estaba bajo el juicio divino, bajo las consecuencias de sus prácticas constantes a desobedecer y andar a la espalda de Dios, los habían llevado a la cautividad, pero aún allá los cargaba una palabra de esperanza. Dentro de 70 años ustedes van a volver. El profeta Jeremías era un profeta de Dios. Había dado una palabra para que el pueblo tuviera esperanza, porque habían falsos profetas diciendo otra cosa. Pero el profeta dijo, no escuchen las palabras de los falsos profetas, porque Jehová ha dicho 70 años. Cuando Dios da un número, amado, es específico, porque Dios no tiene dos boquitas, Dios tiene una boca. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Jehová, la misericordia. O sea, cuando Dios dijo algo, hay que esperar ese algo de Dios. Hay que esperar ese tiempo de Dios. Había llegado el momento donde se habían cumplido los 70 años. Ahora, amén, un hombre llamado Ciro viene a ser instrumento de Dios para firmar un edicto. Esos edictos eran irrevocables, o sea, ya se escribían en unas memorias. Lo que había mandado hacer Ciro estaba escrito, estaba establecido. Pero antes de Ciro escribirlo, ya Dios lo había hablado por medio del profeta Jeremías. Usted ve cómo la palabra de Dios se cumple. Usted ve cómo Dios lleva a cabo lo que dice y lo que habla. Por eso lo que Dios ha dicho de ti, usted créale a Dios con toda su fuerza. Por más que el enemigo le haga creer lo contrario, por más que las tinieblas le hagan creer lo contrario, hay una palabra de Dios que se va a cumplir. Conmigo se va a cumplir, pero tienes que creer. Y cuando hablamos de creer, no estamos de simplemente decir creo y ya, no, es accionar a favor de lo que creo, que es lo que vamos a hablar ahora. Este pueblo toma acción y salen liderados por Zorobabel y este sacerdote llamado Josué, hijo de Josadac. Introducieron al pueblo, amado, y mientras están en lo que es el mandato y la obediencia de Dios, capítulo 3 de Esdras, dice que estaban contentos. Habían unos que estaban comparando. Escucha, amado, usted no se compare con nadie. Diga, no te compare con nadie. Hay un diseño de Dios establecido para ti. Muchos comparaban lo que era el templo que se estaba edificando con el templo que había hecho Salomón. Muchos le estaban comparando y esto estaba trayendo un desánimo, un desaliento. Unos que estaban llorando porque se acordaban de la gloria, amén, de aquel templo, y ahora lo veían en ruina, y había una comparación que los llevaba unas lágrimas. Pero habían otros gozosos por la nueva esperanza que Dios le daba para volver a edificar. Había otros esperanzados, dispuestos, trabajando con fervor, trabajando fortalecidos, trabajando entregados en la obra, porque sabía que Dios le estaba dando esa oportunidad, que ya la había hablado por mucho tiempo, y estaban caminando por una esperanza de una palabra que Dios habló. Cada uno de los que estamos aquí por una palabra de esperanza que llegó en el momento indicado. Cuando pensábamos que ya no había solución, cuando pensamos que ya no había alternativa, llegó alguien con una palabra de esperanza. Llegó alguien con una palabra de aliento. Llegó alguien con una palabra que nos redireccionó. Llegó alguien con una palabra que nos trajo al camino. Llegó alguien que vino con una verdad. Que Cristo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Diga conmigo, la verdad me hace libre. Ahora, mientras el pueblo está trabajando, vemos en el capítulo 4 que había alguien que lo estaba acechando. Porque esto es una parte muy importante nosotros conocer. Hay gente que se convierte, acepta a Cristo y se le olvida que hay un enemigo que ahora los quiere destruir. Ahora viven indiferentes, olvidándose ellos que ellos, amén, entraron al ejército del cielo y tienen que pelear contra la fuerza del mal.
tienen que pelear contra la carne que carga con nosotros. Hay una lucha, dígale que está a su lado, hay una lucha. Nuestro enemigo es real. No podemos andar indiferentes, adormecidos de la verdad, de que hay un enemigo que no lo quiere ver sentado en esa banca, de que hay un enemigo que no lo quiere ver adorando a Dios, de que hay un enemigo que va a poner todas las almas en función para detener la obra, para detener el propósito de Dios en su vida. Pero esta tarde usted saldrá fortalecido con poder y le dirá a ese enemigo: te conozco ya, conozco tu altimaña, te ato y te echo fuera. ¿Dónde están los que lo atan y lo echan fuera? ¿Dónde están los que cogen el enemigo y lo atan y lo echan fuera? Ahora vi el enemigo que los estaba acechando, estaba viendo gozo. El enemigo no le gusta la alabanza, amado, porque la alabanza algo que hace es que le recuerda su creación. Recuerde que Luzbel estaba encargado de la oración. Amén. Él sabe que cuando usted adora a Dios, le acuerda a él lo que él tenía que hacer y despreció. Y por eso fue expulsado. Y por eso cuando usted alaba a Dios, no lo quiere ver alabando a Dios. Le mete pensamientos contrarios, le mete, amén, cosas en su mente para que usted no pueda darle la libertad al Espíritu, para que usted no pueda alabar a Dios de la manera que Dios exige. Él dice que sacrifiquemos alabanza. Dile que está a tu lado: sacrifica alabanza. O sea, el sacrificio es algo que me cuesta. Pastor, estoy cansado, me duele la garganta, no tengo casi fuerza. Sacrifica, dile, sacrifica, eso es un sacrificio. Ay, me duele la garganta, no tengo fuerzas para gritar, pero yo voy a sacrificar, dile, yo voy a sacrificar. Yo voy a sacrificar para alabar al Todopoderoso. Y ellos estaban alabando a Dios y el enemigo no le gusta la adoración. Se establecieron los cimientos, había gozo, había alegría, había adoración. El pueblo estaba en gozo, estaba en alegría, estaban experimentando, amado, lo que era la restauración de volver a su nación y empezar a hacer algo lindo para Dios. Pero el enemigo vio lo que estaba sucediendo y ahora se está oponiendo y se levantaron adversarios. Hay adversarios, que está a tu lado, hay adversarios. Y lo primero que hacen los adversarios, hablamos del desánimo, porque el desánimo ha detenido muchos ministerios. En este capítulo 4 de Esdras, verso 4 específico, dice que el pueblo de la tierra intimidó. Esa palabra intimidar es infundir un gran miedo. O se infundió un gran miedo sobre los que edificaban. Ellos estaban trabajando con fervor. Ellos estaban viendo a Dios hacer. Estaban viendo lo lindo que era estar en función. Pero el enemigo no estaba contento y muchas veces la indiferencia no hace ver al creyente el ataque del enemigo. Y ellos caen en esa altimaña y dejan de hacer lo que Dios los mandó a hacer. Este capítulo 4, mi amado, paralizó. Porque cuando usted hace un estudio diligente de lo que es el capítulo 4 al capítulo 5, se va a encontrar 15 años de historia. A veces la gente lee un capítulo y se cree que eso es. No, aquí pasaron 15 años de historia. Está ahí donde vamos a entrar con Zorobabel. Vamos a entrar con lo que es lo que nos da ánimo. Con este tema que Dios nos dio, amado, sobre esforzarse y cobrar ánimo y trabajar. Ellos se habían desanimado. Habían permitido que el enemigo ganara ventaja sobre sus vidas y se desenfocaron del propósito de Dios, que ya ellos lo conocían, porque el edicto ellos lo conocían, lo tenían en la mano. Ellos cargaban con el edicto, ellos cargaban con la cobertura primeramente de Dios, luego de Ciro, amén, rey de Persia, y luego, amado, ellos estaban funcionando y viendo el impacto de Dios en aquel lugar. Pero los enemigos usaron en su contra lo que el enemigo siempre ha usado en la contra, que es obstáculos, que es altimañas, para que la gente se detenga, para que la gente no siga adelante haciendo la voluntad de Dios. Y por eso en ese capítulo 4 se detiene la obra por 15 años, amado. Ahora, ¿qué usó el enemigo para detener la obra? Primero, el desánimo. Hemos estado hablando del desánimo. El desánimo vino
Porque ellos le prestaron oído a lo que el enemigo les estaba diciendo. Cuando usted nota, cuando dábamos el estudio del desánimo, que era el desánimo, vimos cómo Elías cayó en desánimo porque le prestó oído al enemigo después de una gran victoria, mi amado. Esa amenaza de Jezabel llegó a su oído. Y esa amenaza llevó a que el profeta huyera y deseara ahora que Dios le quitara la vida. Usted ve cuando uno se desenfoca y deja de prestarle atención a lo que Dios dijo y deja de prestar atención a lo que Dios estableció o lo que estamos haciendo para Dios. Cuando le prestamos atención al enemigo, viene el desánimo y las ganas de no trabajar. Señor, ¿para qué voy a trabajar si no siento valor? Señor, y eso es el enemigo que hace sentir a la gente así, amado. Porque usted sabe el privilegio de ser llamado por Dios. Usted sabe el privilegio de que Dios me haya tomado y que yo esté a su servicio. Diga conmigo, eso es un privilegio, amado. Hay gente en el infierno deseando ese privilegio. Hay gente en el tormento ahora mismo, como aquel rico de la historia que Jesús cuenta, cuando Lázaro sufría, los perros lamían la llaga, mi amado, y él deseando comer, aunque sean las migajas que caían, pero no podía. Y el rico dándose grandes banquetes y placeres. Pero diga conmigo, cambió la historia. Pero lamentable, ahora es en lo eterno. Y en lo eterno ya no hay break. Es mientras hay vida. Diga, mientras hay vida, hay esperanza. Ahora el hombre que había gozado de tantos bienes, ahora estaba sufriendo y deseando que le pusieran en la punta de su lengua una gotita de agua. Mire eso, amado. Ahora era en lo eterno el sufrimiento. El sufrimiento era real. Esto es derribando esa doctrina rara que se enseña que cuando la persona muere y que no siente nada, no. Si una persona muere sin Cristo, va al infierno. Y ahí es donde viene el sufrimiento, el gusano que no muere y el fuego que no se apaga. Él sentía el dolor, amado. Él sentía la sed, sentía el sufrimiento, pero ya no podía hacer nada porque el tiempo se le había acabado. Por eso es que mientras hay vida, hay esperanza. Diga conmigo, mientras hay vida, hay esperanza. Hoy es el día de cambiar la historia. Hoy es el día de aferrarnos a Dios. Hoy es el día de aferrarnos a la palabra. Hoy es el día de aferrarnos a sus promesas. Hoy es el día, iglesia amada. Diga, hoy es el día, hoy es el día. Dios me está hablando, hoy es el día. Yo voy a cobrar ánimo. Yo no le voy a prestar oído al enemigo. Porque cuando le presto oído al enemigo, caigo en este estado. ¿Qué estado, pastor? 15 años detenido. 15 años indiferentes. Dios le había dado una palabra, pero ellos vivían indiferentes ante la palabra que el Todopoderoso le había dado. Usted sabe cuánta gente me puede oír que Dios le ha dicho que van a ser evangelistas, que van a ser pastores, que van a ser misioneros, que van a ser hombres y mujeres de Dios, que hay un propósito de Dios en sus vidas, pero ellos viven indiferentes ante ese llamado, amando más al mundo, amando más lo que el mundo le puede dar y olvidándose del santo llamado que le está haciendo Dios. Dios les dice en esta tarde, corre, avanza, escapa por tu vida. Hay un enemigo que te quiere destruir, pero hay un Cristo vivo que te quiere dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban su nombre? Este pueblo estuvo 15 años, mi amado. Otra de las cosas que usó el enemigo, amado, fue algo del pasado de ellos. Porque los enemigos lo que usaron fue las memorias. Amado, los reyes hacían memorias. Por eso usted ve y es bueno que usted haga esto. Yo lo he aprendido. Yo ando con mi familia, ando donde pueda estar y Dios me da un mensaje o un tema o una enseñanza de lo que estoy viendo, y para que no se me olvide, porque puede ser, amado, que si usted no lo escribe, se le puede olvidar. Yo he tenido temas que Dios me ha dado orando, Dios me dice, acuérdate que lo escribiste. Él me puede decir el tema ahí mismo, decirme el tema es este, como me ha dicho otras veces, pero me dice, acuérdate, lo escribiste.
Y yo voy y lo busco y lo veo y digo, gracias. Eso es bueno, amado, eso no es malo. Escribir es algo bueno. ¿Qué le dijo el profeta? Escribe la visión, escríbela. Escribe esto, escríbelo porque se le puede olvidar, que quede establecido, que quede plasmado, que ellos siempre lo puedan ver y vean esa palabra y vean eso frente de ellos para que no se le olvide, para que entiendan lo que yo les he hablado. Por eso es bueno escribir. Si usted puede hacer, escríbalo, mi amado, eso no es malo. Y luego después estudia, indaga, escudriña. Y Dios le empieza a dar revelación, le empieza a dar entendimiento. Y ahí puede desarrollar un tema que Dios le dio basado en una experiencia que usted estaba pasando. Y Dios le habló, le dio ese tema y ahora lo puede compartir para ayudar a otros. Pero si no lo escribe y se le olvida, perdió una joya valiosa en ese momento. Por eso Charles Spurgeon, un gran predicador allá en Inglaterra, amén, que Dios usó con poder en aquellos tiempos, aquellos años. Él andaba, para el tiempo de él no había celular, andaba con una libreta y un bolígrafo. Y él decía que cuando iba caminando por donde caminaba, sentía de parte de Dios un tema, lo escribía y lo guardaba. Eso se llama un esqueleto. Después él empezaba a armarlo conforme a la enseñanza de él, amado. Empezaba a armarlo por la dirección del Espíritu y ya tenía un mensaje completo, estructurado, desarrollado. Pero ¿cómo fue eso? Eso se llama diligencia. En el momento exacto Dios se lo entregó y ahora él, escudriñando y examinando, Dios le estaba dando un mensaje, sermón estructurado, profundo para edificar a la iglesia. Usted ve, mi amado, que esto no es pararse a improvisar. Aquí hay que escudriñar, aquí hay que examinar, aquí hay que buscar, amado, aquí hay que pagar un precio. Muchos se creen que esto es a lo loco. No, mi amado, aquí hay que examinar, aquí hay que escudriñar, aquí hay que desvelarse estudiando, orando, buscando a Dios. Hay que pagar un precio porque si uno se duerme, se lo lleva el devorador. Dile que está a su lado, no se duerma. Esfuérzate. Ahora en el libro de las memorias que los reyes escribían, encontraron la acusación que le estaban haciendo. O sea, le levantaron un falso testimonio a este pueblo. Este líder, el falso testimonio fue eficaz porque estuvieron 15 años desanimados porque se le cortó lo que fue la provisión por un falso testimonio que usaron en su contra, que decía la memoria que ellos eran reyes fuertes y que había grandes sediciones y rebeldes. Un rey lo escribió y lo dejó en las memorias. Y cuando lo acusaron, que fue presentada la acusación, el rey escudriña en las memorias y encuentra que la acusación era real. Pero diga conmigo, eso pasó. Y ese pueblo había cambiado en ese momento, amado, que estamos hablando de la historia. Porque el pueblo transicionaba y cambiaba, pero en este momento de la historia, ellos estaban en obediencia haciendo la voluntad de Dios. Créame, mi amado, que muchas veces usted estará en obediencia haciendo la voluntad de Dios. Y buscarán algo falso en su contra para tratar de detenerlo. Porque esto se llama obstáculo. Se llama adversarios que quieren detener la obra, quieren desanimarte, quieren detenerte, pero diga conmigo, no me detendrán porque yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, Él me da poder, Él me da fuerza y me ayuda a vencer en el nombre de Jesús. Amado, ese falso testimonio tuvo la obra 15 años. Luego de pasar 15 años, Dios levanta estos dos profetas. Los profetas representan la palabra. Ahora vamos, ¿cómo vencemos el desánimo? ¿Cómo, pastor, yo puedo vencer el desánimo? ¿Cómo puede venir la fuerza? ¿Cómo puedo cobrar ánimo para trabajar de nuevo? Ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero vino el desánimo porque escucharon al enemigo. Y el ataque del enemigo con el falso testimonio conllevó a que se detuviera la obra. Pero ahora se levantan dos profetas, Ageo y Zacarías. Eran contemporáneos, profetizaron en un mismo momento.
Estos dos hombres de Dios que usted puede ver en Esdras capítulo 5, puede ir conmigo para allá, mi amado, fueron los dos instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para darle ánimo al pueblo, porque estos profetas representan la palabra, que es lo que me va a animar en mi momento de desánimo, o en mi momento de prueba, o en mi momento de acusación o de levantamiento. En la palabra, diga conmigo, en la palabra. El salmista dijo, recuerda la palabra dada a tu siervo. ¿Qué lo animaba? La palabra de Dios. Yo no me muevo por lo que puedan opinar de mí, amado. Si fuera así hace tiempo, yo estuviera en el mundo apartado. ¿Sabe cómo yo me muevo? Por fe. Y la fe viene por el oír palabra de Dios. O sea, lo que lo va a sostener a usted en su diario vivir en el Señor es la palabra. La palabra lo va a mantener animado. La palabra lo va a mantener fortalecido. La palabra lo va a mantener con un fundamento sólido. Cuando venga el enemigo en su contra a soplar con calumnia, a soplar con difamaciones, a soplar con falsos testimonios, a soplar con palabras de desánimo y desaliento, usted cobra ánimo en la promesa que Dios le habló. Y ella lo sostiene. Por eso él dijo, recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ha sido mi consuelo en la aflicción. En el momento de aflicción, en el momento adverso, tu palabra ha sido mi consuelo. Y le profundiza y dices, tus dichos me han vivificado. O sea, tu palabra me vivifica. Tu palabra me fortalece. Tu palabra. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente le gusta más el corito. Y créame, amado, que yo no estoy en contra de los coritos. A mí me gusta adorar a Dios. Pero la Biblia dice, Jesucristo hablando en Mateo capítulo 7, dijo que el hombre prudente es aquel que oye ¿qué? La palabra. Y la pone ¿en qué? En práctica. Esto va a tener un resultado. ¿Cuál va a ser? Que va a tener un cimiento sólido. Y va a soplar el viento. Va a chocar el río con braveza contra aquella casa. Pero la casa no caerá. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. ¿Qué es lo que me garantiza que mi casa no va a caer? Es escuchar el consejo de Dios. Es escuchar la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Eso me garantiza que mi casa no caerá. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Diga conmigo, mi casa no caerá. No caerá mi casa. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Por eso cuando usted mira a Zorobabel en este momento, ve estos dos profetas que llegan representando la palabra. El profeta representaba la palabra. El pueblo estaba desanimado, estaba herido el pueblo. El pueblo, habían algunos confundidos por lo que estaban atravesando. ¿Y sabe qué empezaron a hacer? Se enfocaron en ellos mismos y descuidaron la obra de Dios. Empezaron a pensar en sí mismos y dejaron de hacer lo que Dios los mandó a hacer. Ahora sus casas estaban bien, dice, artesonadas. O sea, cuando vamos a una palabra más entendida para nuestro lenguaje actual, estamos hablando de mansiones. Estamos hablando de casas bien lindas, amén, bien preparadas. Pero la obra de Dios, o sea, lo que Dios los había mandado a hacer, estaba descuidado, porque se desenfocaron por medio del desánimo, por medio del falso testimonio, y ahora enfocaron sus fuerzas en otra cosa, que no era en hacer la voluntad de Dios. Y usted sabe cuánta gente me puedo oír y cuánta gente y caso hemos tratado en las calles evangelizando, en los hospitales, amén, lo que es evangelizando, orando por los enfermos, viendo sus testimonios y escuchándolos, amados, de cómo muchas veces fueron heridos, de cómo muchas veces, amén, no fueron tratados de la manera correcta, sino que por una calumnia, por un falso testimonio, por una falta de amor, de un abrazo, de un saludo, de un gesto, de una llamada, eso lo usó el enemigo para que se desanimaran y se fueran al mundo. Este pueblo estuvo 15 años. Ahora hay gente que me oye que lleva 1, otros llevan 2, otros llevan 3.
otros llevan 10, otros 15, otros 20, llevan apartado de Dios, indiferente a lo que Dios los había llamado. Algunos de ellos adoraban a Dios, algunos de ellos cantaban, otros predicaban, otros hacían la voluntad de Dios, pero el enemigo utilizó el desánimo, el desaliento, el ataque para que ellos dejaran de edificar. Pero ¿cuántos creen que hoy pueden volver? ¿Cuántos creen que hoy pueden cobrar ánimo en Dios? Como dice este tema de hoy, cobre, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Número uno, para yo poder esforzarme, tengo que saber oír la palabra de Dios. Por eso cuando usted ve en este capítulo que nosotros leímos de Estura, este profeta representa la palabra, llega ante un pueblo desanimado, ante un pueblo herido, ante un pueblo que estaba desenfocado, pero llega con una palabra de fortaleza, ya con una palabra de aliento, y lo primero que le dice, vuélvase a Dios. Recuérdense que eran dos profetas contemporáneos, Zacarías y Ageo. Me gusta Zacarías cuando Zacarías le dice en el capítulo 1, vuélvase a Dios. Ustedes que están en la condición que están porque se olvidaron de Dios, dejaron de hacer la voluntad de Dios y ahora están haciendo la de ustedes, porque Dios no los mandó a hacer lo que están haciendo. O sea, ustedes están haciendo lo que quieren hacer y lo que Dios mandó a hacer no se está haciendo. El profeta los confronta, le da una palabra de, amén, de volverse, le da una palabra y un principio escritural para cobrar fuerza, es volverse a Dios. Porque Él es el que nos da el poder y la fuerza. La mujer sabia, y cuando hablamos de mujer, la Biblia habla de mujer y citamos el texto según la Biblia, pero aquí podemos decir la gente sabia es aquello que edifican, amado, sobre la roca. O sea, cuando hablamos de una persona sabia, es una persona que reconoce que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es necesario nosotros reconocer este principio, que en vano estamos trabajando si Dios no está con nosotros. Por eso es necesario, número uno, es volverse a Dios. Fue lo que le dijo el profeta Zacarías. Luego después viene Ageo también contemporáneo con él y le dice al pueblo este versículo que hemos cogido para enseñar hoy, lo que es el versículo número 4, que dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Ahora te toca hacer algo después de volver a Dios. Cuando uno vuelve a Dios, Dios le da la fuerza necesaria y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que lo primero es volver a Dios, luego me toca a mí esforzarme por hacer lo que me compete a mí. Y lo imposible le toca a Dios. Lo hemos enseñado en otras ocasiones. Cuando Lázaro estaba en la tumba, le dijo a María, a Marta y a los que estaban allí, quita la piedra. Y le dijo, maestro, hiede, o sea, apesta, ya ha pasado 4 días, eso apesta ahí. Y él le dice, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Hay gente que a veces se olvida quién es el que le habla. Quitan la piedra en obediencia. Cristo tenía el poder para decirle a la piedra, sal, y la piedra se iba. Pero Él nos estaba dejando una enseñanza. Nos estaba diciendo, hay cosas que le tocan a ustedes y hay otras que me tocan a mí. A ustedes les toca lo posible. Levantarse, ustedes lo pueden hacer. Lo imposible es que lo hago yo. Aquello imposible que una persona dejar de consumir, una persona dejar de ser violenta, por sí misma no puede, necesita el poder libertador de Cristo para que rompa las cadenas y esa persona ahora pueda ser libre y cambiar. Hay cosas que humanamente nosotros no podemos, pero por medio de la ayuda de Dios podemos lograrlo. Está establecido en la Escritura cómo Dios nos enseña cosas que nos tocan a nosotros y otras le tocan a Él. Número 1, a nosotros nos toca esforzarnos. Esfuérzate, le dijo Josué, y sé valiente. Este esfuerzo no recae sobre mi fuerza de voluntad, mi amado.
Este esfuerzo es el resultado de la confianza en Dios. Porque cuando yo pienso que es con mi fuerza, no voy a llegar ni de aquí a allí. Pero cuando yo me esfuerzo por cumplir en obediencia con un mandato de Dios, voy a recibir fuerza sobrenatural. Por eso dice Hebreos capítulo 11, que sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en la batalla. Eso es algo imposible para una mente humana. Una persona débil, amado, que ya no tiene fuerza para hacer nada. Fue el escenario que utilizó Dios para mostrar lo que hace la fe cuando nosotros nos esforzamos un poco más. Dios nos da la fuerza, el poder para ser fortalecido con poder. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso dice la Biblia que Él es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Mire la matemática de Dios, que es diferente a la del mundo. 0 por 0, ¿qué es, amado? Dígalo a alguien, dígalo. ¿Qué es 0 por 0? 0. Pero mira el de Dios. Se multiplica en abundancia. Al que no tiene ninguna, Él le da fuerza. Él la multiplica. ¿Y cómo puede suceder eso? Por medio de la fe, la promesa que Él te da. La promesa que Él te dice. Me lleva a mí a fortalecerme. Porque cuando usted va al contexto, dice que el 21 día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Y estas palabras que le dio el profeta le dieron el ánimo al pueblo que el pueblo necesitaba para volver a levantarse, edificar. Usted ve la palabra, amado, cómo da fuerza, cómo da ánimo, y ahora nos ayuda a poder trabajar con efectividad. Hay gente que dejó de hacer, como le decimos ahorita, porque empezaron a oír al enemigo. Y mientras escuchaban al enemigo, empezaron a obedecerlo. Porque cayeron en el desánimo y en el desaliento, porque te dijo: no va a cambiar. Tú no ves el tiempo que tú llevas y las cosas no cambian. Tú no ves el proceso que tú estás pasando. Qué tanto tú oras, qué tanto tú ayunas, qué tanto tú vigilas, qué tanto tú buscas a Dios. Y esa mujer peor y ese hombre peor. No cambia ese muchacho, sigue peor en las drogas, sigue peor en el alcohol, sigue peor en el homosexualismo, sigue peor, no cambia. Y esas palabras, si yo le presto oído, me desaniman. Pero si yo sigo: Señor, tú lo vas a hacer. Tú vas a romper las cadenas en Él. Usted va a ver que va a cobrar ánimo en medio de su realidad. La realidad usted la está viendo con sus ojos, que no cambia. Pero la fe lo lleva usted a ver más allá. Y puede ver la obra de Dios. Y dice: yo lo veo en Gabanao predicando. Yo lo veo en Gabanao haciendo la voluntad de Dios. Yo la veo como una dama de Dios. Yo la veo como un guerrero de Dios. Yo lo veo como una guerrera, veo como un guerrero. Utilice el alma que Dios le ha dado, amado, en la fe, un escudo. Ese escudo, cuando el enemigo le lanza dardo, se levanta y apaga esos dardos de fuego del maligno. ¿Cómo? Con la fe. Él le lanza, y tú vas a seguir yendo a la iglesia. Así opera el amado. Y tú no te cansas. Y tú no ves lo que está pasando. Tú no ves resultados. Eso te hace creer Él. Pero cuando uno derriba ese argumento por medio de la fe, ahí se habilita el ojo espiritual. Y Dios le da la capacidad para poder sí ver resultados. Porque en Dios hay resultados. Recuerde que este pueblo estuvo 15 años detenido. Porque la artimaña del enemigo fue efectiva. Y ellos pudieron ver lo contrario que el enemigo le hizo que vieran. Y eso fue efectivo al punto que estuvieron 15 años paralizados. Dios levanta a estos profetas para recordarle la palabra. Ahora ellos se enfocan de nuevo. Este capítulo 2 de Ageo, ellos obedecen la palabra. Ahora están esforzándose por hacer la voluntad de Dios. Ahora se están esforzando por ver realizándose lo que Dios los mandó a hacer. Cuando el enemigo viene de nuevo, porque diga conmigo, Él no va a parar.
Esto es 24/7 la guerra. El enemigo vino de nuevo. Dile al que está a tu lado, él va a venir. Él va a venir. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Volvió el enemigo en el capítulo 5, amado, de Esdras, con el mismo ataque. Usted sigue leyendo el 6 y lo ve también. El mismo ataque, pero esta vez se encontró con un Zorobabel fortalecido. Esta vez se encontró con un Josué fortalecido. Esta vez se encontró con hombres que habían cobrado ánimo en Dios, que estaban trabajando enfocado en Dios. Y cuando vino el enemigo con el mismo ataque, ellos no le hicieron caso al enemigo. ¿Sabe lo que le dijeron? Nosotros hacemos la obra de Dios. Dios nos mandó a edificar. No se pusieron a discutir con el enemigo. Nosotros estamos haciendo lo que Ciro nos mandó a hacer. En obediencia a nuestro Dios. Tocó Dios el corazón de Ciro. Firmó el edicto. Y estamos aquí haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Los adversarios no sabían qué más hacer, amado. Era el mismo ataque. Entienda que los detuvo 15 años. Pero un ataque que ya usted vivió la experiencia no puede ser efectivo de nuevo, amado. Hay un dicho que dice: uno no cae en el mismo hoyo, ¿verdad que no? Se supone que uno la primera uno aprenda, ¿verdad que aprende? Yo andaba con mi hijo la otra vez y hay un hoyo allí que siempre está, amado. Y yo le digo a él mientras pasaba, uno no cae 2 veces en el mismo hoyo, le dije a él. Le dije yo a él. Sin embargo, andaba yo con mi esposa, estaban haciendo una misión yo y ella, un trabajo. Y el bebé que nos acompañó, ahora el bebé también está haciendo trabajo, gloria a Dios por eso. Amén. Y ese hoyo, amado, yo enfocado en cargar al bebé y en ella, ese hoyo que yo le dije a él que uno no cae 2 veces, estaba oscuro de noche, yo no lo veía bien, pero estoy enfocado en otra cosa y me descuidé. Recuerde que yo sé dónde está el hoyo, pero estoy enfocado en mi esposa y hasta lo mío. Esto fue una enseñanza que Dios me dio. Cuando yo voy a llegar al hoyo, que estoy hablando con ella, el pie se me dobló así y ella me agarró. Yo no sé si usted lo agarró. ¿No la agarraron? O sea, yo voy enfocado con el bebé. Paso por el hoyo que yo le dije al nene que uno no cae 2 veces. Y en ese hoyo era oscuro de noche, el pie se me dobló. Y ella me agarró por el codo así. Usted no lo vio ahí. No caí, amado. ¿Por qué no caí? Porque alguien me sostuvo. O sea, cuando Dios ve la determinación de nosotros, amado, y la disposición que tenemos de hacer su voluntad, aun cuando pensamos que vamos a caer, Él nos sostiene y no nos deja caer. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Diga conmigo: Él te sostiene, Él te sostiene. Ahora, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo implica determinación espiritual, no es fuerza humana. Es decisión de obedecer, aunque no vea resultados inmediatos. Escuche eso, amado, ese es el esfuerzo. O sea, yo no estoy viendo resultados inmediatos, pero estoy obedeciendo. Y sé que Dios me va a permitir verlos. Porque cuando ellos se decidieron edificar y el enemigo vino con el mismo ataque, ellos tenían fuerza y ánimo para contestarle al enemigo como tenía que hablarse. Desde un principio ellos hubieran hecho eso y no tuvieran 15 años detenidos. Mucha gente detiene la obra de Dios en sus vidas. No es porque Dios haya perdido poder. Dios sigue siendo todopoderoso. Es ellos que detienen la obra de Dios. Aquí lo vemos claro en esta historia. 15 años porque el pueblo dejó de hacer lo que Dios los mandó a hacer. Hasta que Dios no levantó a estos profetas, que estos profetas fueron con ese mensaje de exhortación, con ese mensaje de ánimo, con ese mensaje de esperanza, con esa palabra necesaria en el momento oportuno para que ellos se decidieran a cobrar ánimo, como vemos este verso. Esfuércense y cobren ánimo. Pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Necesita firmeza cuando el pueblo está débil. Cuando el pueblo está débil, amado, necesitamos firmeza.
En la familia nosotros somos líderes aquí. Usted lo sabía que cada uno de ustedes es un líder en su casa. Y ese líder necesita firmeza cuando hay debilidad. Necesita ver en la familia un hombre y una mujer de Dios. Muchas de las veces, amados, no vemos los resultados como Dios lo ha hablado. Volvemos a la historia y es por el desenfoque. El desenfoque llevó que 15 años este pueblo dejara de edificar. Pero, gloria a Dios por los profetas, gloria a Dios por la palabra. La palabra los hizo cobrar ánimo de nuevo y ahora ellos veían resultados. Usted ve, amado, que se ven resultados porque se cobra ánimo. La palabra ánimo implica fortalecerse interiormente. El ánimo verdadero no depende del tamaño de la obra, sino de la fidelidad de Dios. El desánimo es una estrategia para detener la obra. Usted ve cómo el enemigo es astuto, amado. El desánimo, el desaliento. Yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos en la casa de nuestra hermana Mayra, amado. Solo estábamos yo, mi familia y la hermana Mayra. Así fue que comenzamos, amado. Y Dios empezó a traer poco a poco. Gloria a Dios por eso. Pero muchas veces el enemigo susurra. Dice, mire ese viaje tan largo que tú tiras y solamente hay una vida nada más. Si uno llega a haberle hecho caso al enemigo, amado, no viera la obra linda que hoy mis ojos ven. Usted ve que Dios le permite ver. Usted ve que usted puede ver resultados. Pero es un proceso de un tiempo, de años. Y hoy vemos fruto, amado, que si vinieran todos los hermanos no cupieran en este lugar, amado. Porque hay muchos hermanos, pero seguimos orando por ellos. Seguimos dándole seguimiento. Seguimos llamando, seguimos el cuidado de ellos. Porque es lo que nos toca, mi amado. Buscar la oveja perdida. Eso nos toca a nosotros. Pero se requiere diligencia. Se requiere tener ánimo. Porque viene el desánimo, viene si uno le permite. Diga conmigo, si lo permito. Porque si yo me mantengo aferrado a la palabra, no permito que el desánimo llegue a mi vida. Porque la promesa de lo que Dios habló me fortalece. ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, la promesa, la promesa. Yo no sé lo que Dios te ha hablado, pero es que la promesa de lo que Dios habló me fortalece. La promesa de lo que Dios habló me da ánimo. Y me dice, no te rindas, yo estoy contigo. Eso es suficiente, amado. Porque yo estoy con vosotros. Mi hija no tocaba piano, amado. Eso fue un don que Dios le dio. Y eso fue en la obra. Yo oraba a Dios y le decía, Señor, necesitamos músicos. Y me dijo el Señor, no ores por los músicos, tú los tienes ya. Mis hijos, Dios los levantó, se han desarrollado en la música. Yo glorifico a Dios por eso. Se desarrollaron en la predicación. Amén. He visto el crecimiento de Dios. O sea, todas estas cosas que Dios me permite ver me hacen cobrar ánimo en Dios. Y cuando viene el enemigo con una palabra de desánimo, le digo, sal de mi mente, mentiroso. Dios está conmigo, yo le creo a Dios. Eso me da fuerza. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Diga conmigo, eso nos da fuerza, nos da fuerza. Es la palabra la que te dé el ánimo. Ay, es la palabra de Dios. Acá lo atiende ese muchacho allá atrás. Diga conmigo, es la palabra, es la palabra. Ay, sale, y es la palabra de Dios la que me da ánimo. Yo no sé por lo que tú estás pasando hoy, pero Dios permite que escuche esta palabra para que cobres ánimo. Deja de mirar lo negativo. Enfócate en lo que Dios te habló. Porque lo negativo te va a llevar a desanimarte. Lo negativo te va a llevar a detenerte. Lo negativo te va a quitar las ganas de llegar al templo. Pero cuando tú miras lo positivo, dices, yo voy para el templo. Por eso siempre le digo, amado, aprenda. Cuando yo iba a la iglesia siempre miraba a los ancianos y los enfermos. No para criticarlos, oraba por ellos y para aprender de ellos. Porque cuando yo veía a esos hermanitos con esa enfermedad terminal, alabando, danzando en el Espíritu, dando gloria a Dios,
Yo jovencito, con 24 años decía, espérate, si esa anciana con una enfermedad terminal no deja de ir a la iglesia, yo la veo que va a todos los cultos, como yo no voy a ir a todos los cultos. Y eso me daba ánimo, y eso me daba fuerza, mi amado. Y cuando el enemigo metía un dolorcito, porque no se crea que los jóvenes no sienten, también sienten dolor en algunas áreas de su cuerpo. Sentí un dolor en mi espalda por el trabajo, mi amado, fuerte, que no podía ni caminar. Me acordaba de la hermana y decía, espérate, si aquella hermana con la enfermedad terminar va a la iglesia a adorar a Dios, el mismo Dios que la fortalece me va a fortalecer a mí. Y eso me daba ánimo, y iba con el dolor, me levantaba alabando a Dios, llegaba a la iglesia y empezaba a adorar a Dios, y no me importaba la enfermedad, porque estaba enfocado en Dios. Eso me daba ánimo, mi amado. Usted ve cómo cobra ánimo. Pero si yo me dejo llevar por el dolor, me desanima. Me duele fuerte, duele, mi amado. Usted vio aquí cuántas veces nosotros vinimos con un pie que se me doblaba, porque nosotros corremos y hacemos senderismo, mi amado. Y en medio de estos ejercicios los pies se pueden doblar. Amado, son cosas que pasan. Pero ¿sabe qué? Que aquí yo venía a enseñar la palabra. Usted lo vio con sus ojos. Eso le debería de dar ánimo, de decir, espérese, si el pastor me da ejemplo que llega a la iglesia con una bota, con ese pie doblado y enseña la palabra, y está una hora enseñando con un dolor tremendo, mi amado, pero lo está haciendo porque Dios le da ánimo, Dios le da fuerzas. ¿Cuántas veces la carne me ha dicho quédate en tu casa? Pero es más fuerte el Espíritu de Dios que me dice tienes un compromiso. Y cuando la carne me dice quédate, te duele el cuerpo, sal de mi mente, mentiroso. Yo voy al templo a alabar a Dios. Me da ánimo, mi amado. Mi esposa, amado, yo vivo con ella, es una mujer de fe. Ella tiene un pie, un tobillo específico reconstruido. La bala le destruyó esta área de su pie, mi amado. Eso fue reconstruido. Usted ve la operación, ella tiene varillas. Ella camina por la misericordia de Dios. Ella tiene tornillos dentro de su pie. Es un dolor insoportable. Se supone que ella esté constantemente con medicamento, y ella dejó de beberse sus medicamentos hace muchos años. O sea que el dolor ella lo está pasando creyéndole a Dios. Y aún así usted ve que coge un devocional y médicamente certificado por la ciencia. Ella no puede estar más de 20 minutos para estar parada. Fue lo que el médico dijo. Pero y usted no la ve cuando está para aquí. Pasan más de 20 minutos, ¿verdad que sí? Ni se acuerde, usted la ve brincando en el espíritu. Esa actitud debería de animarme, mi amado. Yo la miro y digo, Señor, gracias, porque gracias a ti no me han operado. No tengo varilla. Pero Señor, te doy gracias, porque si ella puede, yo también puedo. Tú me fortaleces, Dios. Y esa actitud te da ánimo. Pero si piensas en el dolor, te desanima, te desalienta. Me acuerdo en una ocasión, yo me levanté de la cama, mi amado, me tocaba predicar. Yo puedo pasar la responsabilidad a otro que lo haga. Óigame que sí lo puedo hacer. Pero siempre le pregunto a Dios. Y me acuerdo que ese día cuando me levanté, sentía que me apuñalaban todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Como si me estuvieran apuñalando, un dolor fuerte, insoportable. Me mareé, me paré. Y cuando me paré de la cama, caí mareado en la cama de nuevo así. Y mi esposa me vio y dijo, ¿qué te pasa? Y yo me siento muy mal. Pero yo le creo a Dios. Escuche esto, mi amado, estamos hablando del esfuerzo. Estamos hablando de cobrar ánimo. Y estamos hablando de trabajar. Son cosas necesarias que se tienen que hablar. Porque muchas veces el desánimo llega porque lo permitimos. Porque si nos sacudimos y cobramos fuerzas en Dios, haremos proezas, dice la Escritura. Vamos a hacer proezas en Dios. Pero tiene que haber esfuerzo. Si no hay esfuerzo, voy a seguir con las mismas limitaciones.
Voy a seguir como dice el libro de Santiago. Cuando habla tocante a la fe, dice, pero no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento de un lado a otro. No piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y muchas veces no se recibe por esa ambivalencia. Hoy, y eso es ahí, eso es lo que quiere decir esa palabra, amado. Dispuesto, no dispuesto. Dispuesto, no dispuesto. Pero yo sé que después este mensaje va a decir, voy a estar dispuesto, Dios. Voy a estar dispuesto. ¿Cuántos están aquí conmigo? Voy a estar, es que tú tienes que estar dispuesto, porque Él estuvo dispuesto a morir en la cruz. Él estuvo dispuesto a cargar una cruz. Casi sin fuerza, que un hombre tuvo que ayudarlo. Pero llegó, mi amado, estuvo dispuesto. ¿Dónde están los que van a estar dispuestos? ¿Dónde están los que están cobrando ánimo en Dios? ¿Dónde están los que están recibiendo la palabra? Y cuando venga el dolorcito, usted le va a decir fuera. Va a estar ahí, se va a sentir, son dolores. El cuerpo es así, amado, siente. Amén. Y más cuando va entrando en edad, empiezan a venir dolores crónicos, amado. Van a estar ahí, pero su fe va a ser que Dios le dé fuerza, que Dios le dé salud. Porque me acuerdo ese día que lo hice, le dije, Señor, pongo a otro a predicar. Dios me había dado un mensaje, había un compromiso. Le dije, Señor, pongo a otro. Y Dios me dijo, no, lo vas a hacer tú. Señor, necesito tu fuerza. Sin tu fuerza yo no lo puedo hacer. Amado, cuando usted pone a Dios primero, Dios le va a dar la fuerza. Va a cobrar ánimo, Dios le va a dar poder. Usted lo va a ver, va a ser una evidencia. O sea, una experiencia que vivirá para contarle a otros. Yo no puedo vivir de experiencias de otros, de experiencias pasadas. Creo en un Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, si Dios en un pasado se glorificó en mi vida, en el presente también lo puede hacer. Pero tengo que hacer lo mismo que en ese pasado yo hacía. Muchos lamentan el ayer por los moveres poderosos de Dios que había. Pero hoy, escuche eso, recuerde, los moveres de Dios en el ayer fueron el resultado de los sacrificios como el pueblo buscaba a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿por qué hoy yo no lo puedo ver moviéndose de la misma manera? Yo he dejado, yo he menguado. No estoy comprometido como lo estaba en el ayer. Y por eso ahora puedo vivir de los recuerdos del ayer. Pero si hoy yo me comprometo, mi amado, voy a ver al Dios del ayer glorificarse en mi hoy. Porque Él no cambia, Él no se muda. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. A su nombre. Dígale que está a su lado, Él es el mismo. Dígale, es el mismo. Él no cambia, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Lo que pasa es que lo que han cambiado es el ser humano. Ha cambiado. Usted se acuerda, antes no había doctores. O habían, pero eran caros. Y Puerto Rico había una gran pobreza. ¿A dónde llevaban los enfermos? A la iglesia. Porque no había chavo, no había Medicare, no había lo que hay hoy. Entonces, ¿dónde tenían que ir? Donde el pastor. Pero iban con fe. Porque no tenían el dinero para atenderse. Llegaban a la iglesia y Dios hacía milagros. Dios los sanaba. Dios obraba. Tenemos que volver, amado, a esos resultados. Y no es que hoy no estén pasando, porque yo he sido testigo del poder de Dios en este presente. Pero muchas veces los que se lamentan mucho de lo que pasaba ayer, que hoy no lo ven, muchas veces porque ellos mismos se han desanimado y han dejado de buscar a Dios de la manera que antes lo buscaban. Por eso hoy, iglesia, vamos a comprometernos, vamos a cobrar ánimo en Dios, vamos a esforzarnos y vamos a trabajar en el nombre de Jesucristo. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer para Dios, pero tiene que haber esfuerzo, tiene que haber compromiso, tiene que haber ánimo. Hoy Dios nos está enseñando a cobrar ánimo. Zorobabel y Josué y Josodá pensaban que la victoria estaba en la fuerza humana. Por eso cuando viene este profeta llamado Zacarías, le dice, no es con fuerza. Ahí le derrumbó un argumento que ellos tenían. Pensaban que era el ejército innumerable. No es con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová.
Escuche bien, amado, le revelaron algo muy poderoso a ellos ahí. Le estaba diciendo, no es por su fuerza, ni tampoco es por el ejército, es por mi espíritu, dice Jehová. O sea, cuando usted complementa esta palabra con el mismo profeta, que fueron contemporáneos en un mismo tiempo, se va a dar de cuenta que el mensaje se interpreta el mismo. El Espíritu de Dios, el Ruá Elohim, el Espíritu de Dios le da el poder a la persona para que la persona pueda esforzarse. De lo contrario, no nos podemos esforzar, amado. ¿Cómo yo me puedo esforzar? Por la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Me ayuda a, en medio de mi debilidad y desaliento y desánimo, decir fuera, sal, yo le creo a Dios. Yo me fortalezco hoy en Dios. Ahora Él le recuerda la palabra cuando dice, porque yo estoy con vosotros. Mi amado, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso a usted no le da ánimo, saber que Dios está por usted. La Biblia dice, si Dios está por vosotros, ¿quién contra nosotros? Esa palabra me anima. Esa palabra me fortalece. Esa palabra me ayuda a mí para que cuando yo vea el desánimo, que es una estrategia para detener la obra de Dios en mi vida, yo decirle fuera, yo le creo a Dios. Yo no voy a oír lo que tú me estás diciendo. Yo voy a aferrarme a lo que Dios dice de mí. Y si Dios está conmigo, aunque estoy en medio de la prueba, Él sabe que esto que estoy pasando me está formando. Esto que estoy pasando es necesario, que Él lo ha permitido para moldearme. Él lo ha permitido para formarme. Él lo ha permitido para darme crecimiento. Por eso en esta tarde, amada iglesia, esfuérzase, cobra ánimo y trabaja. ¿Cuántos se están esforzando hoy? Dios no solo anima, amado, también manda actuar. La fe genuina siempre produce acción. No basta orar por la obra, hay que involucrarse en ella. Escuche eso, amado, me gustó eso. Porque uno oye, estoy orando y es bueno orar. Escúcheme esto, amado, yo le doy gloria a Dios por lo que dice que están orando, sigan orando. Pero escuche este pensamiento, no basta orar por la obra, hay que involucrarse en ella. O sea, yo estoy orando por la obra para que Dios traiga vida. ¿Cuántos están orando por eso? Estoy orando por la obra para que Dios traiga a los perdidos. Pero no solo voy a orar, me voy a involucrar. Pastor, ¿cómo involucro? Oro para que Dios traiga a los perdidos y también los visito, los busco. Voy, toco las puertas. Dios le bendiga. Y empieza a dejarse usar por el Espíritu de Dios. Dios le da palabra. Dios no deja en vergüenza, amado. Y ahí le dice, mira, allí hay una iglesia en el 1007 de la cumbre, estamos ahí. Dios se está glorificando de manera especial. Entonces usted está involucrándose en la obra, amado. Está siendo parte de lo que es el crecimiento en el lugar. ¿Por qué? Porque me estoy involucrando. No solo estoy diciendo que estoy orando y ya. No, me voy a involucrar. ¿Cuántos se van a involucrar? ¿Cuántos van a decir, pastor, voy a seguir orando, pero me voy a involucrar más? Mira, mi amado, yo me acuerdo en una ocasión. Nosotros, me acuerdo mi hermano Samuel que tenía unas ganas de predicar bien tremenda. Y él quería una bocinita. Y él empezó a predicar en puntos estratégicos que el Espíritu de Dios lo guiaba. Y usted lo veía con esa bocinita predicando 3 veces en un día. ¿Usted cree que eso, cuando yo lo veo, a mí no me da ánimo? Decir, si ese hermano con la edad que tiene, con las limitaciones que tiene, se está involucrando de la manera que se está involucrando, ¿cómo yo no me voy a involucrar? Él tiene su limitación con la visión, eso él pudiera decirle, Dios, yo no veo bien, ¿cómo me voy a parar yo en un lado? ¿Cómo me voy a parar yo aquí? ¿Cómo voy a hacer yo aquí? Pero él ha decidido cobrar ánimo e involucrarse. Y eso hace que otros cobren ánimos y digan, yo también lo voy a hacer.
Y ahora él está en una esquina y ahora yo estoy en la otra esquina. Y ahora el hermano en la otra esquina. Y otro en la otra esquina. Y cuando usted viene a ver, estamos haciendo una invasión evangelística poderosa. Porque una iglesia unida está haciendo la voluntad de Dios. Una iglesia unida está trabajando y está viendo el crecimiento de Dios. Pero no solo voy a decir que voy a orar, me voy a involucrar. ¿Cuántos se comprometen? Sí, pastor, me voy a involucrar. En las citas médicas siempre se sienta alguien al lado. Dios le bendiga. Usted sabe cuánto Dios le ama y empieza a abrirse esa puerta porque es así. Usted esté pendiente de la conversación. Siempre se va a abrir la puerta que el Espíritu le dio, le dice, entre por ahí. Cuando yo digo abrir la puerta, usamos esto de una manera representativa de que es la oportunidad de usted presentar el Evangelio a una persona. Se va a abrir la oportunidad. Usted llega, Dios le bendiga, ¿cómo tú estás? Y empieza una conversación y de momento se abre la oportunidad para usted presentarle a la persona el Evangelio si no lo conoce. O si es apartado, darle una palabra de ánimo. Si es una persona que ya no le sirve al Señor, en ese momento darle una palabra necesaria para que venga el anhelo de volver a casa. Usted ve que hay oportunidades, pero no solo vamos a orar, amado, vamos a involucrarnos. ¿Dónde están los que se van a involucrar? La promesa que lo cambia todo, porque yo estoy con vosotros, amado. Cuando decimos que Dios está con nosotros, es la base del esfuerzo y del ánimo. La presencia de Dios garantizada. ¿Por qué tengo fuerza? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué cobro ánimo? Porque Dios está conmigo. Usted ve que esta promesa es la base del esfuerzo y del ánimo. ¿Por qué muchos se desaniman y ya no se esfuerzan? Porque han permitido que el enemigo le cambie el pensamiento certero de lo que es la eficacia de la promesa de Dios. Dios ha dicho que está con nosotros, pero el enemigo te pone a ver los problemas y te pones a dudar. Dice, pero si Dios está con nosotros, fue como le pasó a Gedeón, cuando dijo, si Dios está con nosotros. Usted conoce la historia de Gedeón, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿por qué está pasando esto? Si nuestros padres nos habían dicho esto. Y se olvidaba Gedeón quién estaba hablando con él. Y le dijo, vese con esa tu fuerza. Dios sabía el hombre que era Gedeón. Necesitaba una formación, se la dio. Y luego le dijo, ve con esa su fuerza. Y con 300 hombres hizo lo que Dios le dijo. Porque esto no se trata de multitud, es de obediencia. Venga conmigo, no es multitud, es obediencia. Por eso cuando nosotros vemos la presencia de Dios garantizada, vemos dirección, vemos protección, vemos provisión, resultado eterno. No dependía de recursos humanos, sino del Dios de los ejércitos. Esta obra, mi amado, ha andado por fe. Dios la ha sostenido hasta hoy. Pudiera contarle tantos testimonios de cómo Dios ha suplido, de cómo Dios ha enviado, de cómo Dios ha tocado gente a la distancia. Y nos envían nos envía Western Junior, gente que no está aquí, amado, tocado por Dios. Pudiéramos testificar de tanta forma que Dios ha sostenido esta obra, que estamos convencidos que Dios está con nosotros, no por eso nada más, sino por lo que Dios nos permite sentir a diario. Su presencia es real, amado. Si Dios está con nosotros, hay un fruto palpable que lo va a hacer denotar. Y es la presencia, es lo que dijo Jesús. Los que creen en mi nombre en su interior, ¿cuántos lo sienten? Correrán unos ríos de agua viva. ¿Cuántos sienten los ríos de agua viva? Es una promesa de Dios, pero es para los que creen. No compares tu obra con la de otros. Si yo comparo esta iglesia con otra, me pudiera desanimar. Sí, amado, en alguna manera estoy en una comparación. Cuando una persona cae en comparación, anda desanimado, no anda contento. O sea, me estoy comparando con fulano, con fulana, y cuando yo entro en esa comparación, número uno, que no estoy agradando a Dios.
Porque Dios no me llamó a compararme con nadie. Dios me llamó a esforzarme, a cobrar ánimo y a trabajar. Eso es lo que Dios quiere de mí. Y cuando yo decido no ponerme a compararme con otros, siento un gozo inefable que me satisface. La presencia de Dios en mi vida, que viene como resultado de un servicio, amén, desmedido, no esperando aplauso humano, sino recompensa del Dios Todopoderoso. A su nombre. No permitas que el pasado glorioso te robe el presente. Escuche eso, amado. No permita que el pasado glorioso porque Dios estuvo en él. Experiencias tremendas, amado, en el pasado. Yo pudiera contarle tantas experiencias tremendas que Dios nos dio en el pasado. Pero las que me está dando hoy también son tremendas. Por eso el pasado glorioso no puede robarnos el presente. Dios quiere en este presente hacer, pero yo no puedo vivir en el ayer nada más. Diga conmigo, yo tengo que vivir el presente hoy. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios es el mismo? ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Cuántos creen que Dios liberta? ¿Cuántos creen que Dios hace lo imposible posible? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen conmigo? No abandones lo que Dios te asignó. Eso es otra cosa, amado. No abandonar lo que Dios nos asignó. Recuerda, la presencia de Dios es mayor que cualquier oposición. En una ocasión una persona me observaba y me decía: varón, yo me he dado cuenta el propósito de Dios sobre su vida. Me dijo esto, amado, y lo comparto en modo de edificación. Toda la gloria es de Dios. Dios es el que nos ha sostenido hasta hoy. Toda la pleitesía le pertenece a Él, pero es necesario que uno testifique. Porque hay gente que se limita, amado. Se limita, amén, por los obstáculos, por la oposición, por la crítica, por la burla, por el escarnio, por el señalamiento. Todas estas cosas son obstáculos, son eficaces en su vida porque le dan oído, como le pasó a este hombre. Pero cuando uno decide honrar a Dios sobre todas las cosas, va a haber una bendición que enriquece y no añade tristeza. Va a haber la aprobación del Todopoderoso en todo lo que emprende y hace, mi amado. Va a haber algo poderoso de Dios que la fuerza de este mundo no puede detener. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Todas estas promesas nos dan una garantía de una fe y de una confianza en el Todopoderoso, que Él es fiel y justo para hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuánto le dan gloria a su nombre? Y me acuerdo que este varón me estaba diciendo, contando este testimonio, me decía: hace poco hablaba con él, me lo encontré después de un tiempo, mucho tiempo que no lo veía. Se comunicó con nosotros y fuimos a un lugar juntos, muchachos que amamos de manera especial. Pudiera decir como David y Jonatán en aquel momento, cuando David se unió a Jonatán de una manera fuerte en el ministerio. Jonatán comprendía el llamado de Dios en David. Y dice que las palabras de Jonatán fortalecieron a David en un momento de persecución. Y este varón, amén, amado, vino a ser ese Jonatán en aquel principio del ministerio. Y él podía ver la persecución terrible. Él lo vio, Saúl y David. Usted sabe que David había sido llamado por Dios, pero Saúl lo perseguía para destruirlo. Saúl lo quería matar. Saúl no quería que el propósito de Dios en la vida de David se llevara a cabo. Él lo perseguía, amado. Incluso descuidó las funciones de él por perseguir a David. Y vemos, amado, que ni eso pudo detener el plan de Dios. Porque cuando Dios determina hacer una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él acabará lo que ha dicho de mí. ¿Usted sabe quién dijo eso? Job. En un momento de dolor, amado. En un momento de adversidad, Job sabía que lo que Dios había determinado de él se iba a llevar a cabo como Dios lo dijo. O sea, a pesar de lo que pudiera estar viviendo en su presente, no era comparado con lo que Dios había dicho de él. Y las adversidades, ni la persecución, ni el levantamiento,
ni los ataques del infierno han podido detener el propósito. ¿Sabe por qué? Porque no hemos esforzado, hemos cobrado ánimo y seguimos trabajando. No le damos oído a voces extrañas. Diga conmigo, cuidado con la voz extraña. No le des oído a esa voz extraña, porque te va a detener, te va a desanimar y a desalentar, y va a quitarte la gana de trabajar. Pero si usted le da oído a la voz de Dios, va a recibir ánimo, va a recibir fuerza, va a poder trabajar con eficacia en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies en esta hora. Cuando Dios dice esfuérzate, no es una exigencia vacía, es una invitación a caminar con Él en medio del proceso. Este pueblo pudo terminar. Este hombre aprendió de la experiencia primera vivida, y en esta oportunidad que Dios le brindaba, pudo esforzarse, cobrar ánimo y trabajar y terminar la obra que Dios le había asignado. O sea que cuando aprovechamos las oportunidades de Dios y le damos oído primordialmente a Él, vamos a esforzarnos, vamos a cobrar ánimo y vamos a trabajar hasta finalizar la labor que Dios nos ha dado. Usted ve que se puede, amado. Si usted escudriña esta escritura, usted se va a dar de cuenta de algo, amado, que por más que el enemigo trató de detenerlo, no pudo. Porque el hombre supo refugiarse en Dios. Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, que por alguna otra razón te detuviste, Dios te llamó con propósito, Dios te llamó con determinación. Conoces claramente lo que Dios te habló con claridad, porque Dios te habló claro. Claro a la manera que te hizo entender su propósito. Ahora el enemigo, escuchando el propósito que Dios tiene contigo, está tratando de paralizar ese propósito. Está tratando de detener ese propósito. Pero hoy tú vas a tomar la decisión y vas a decir: Señor, hoy me esfuerzo. Señor, hoy me levanto. Señor, hoy cobro ánimo. Señor, hoy empiezo a trabajar en lo que me asignaste, en lo que me revelaste. No voy a escuchar las voces extrañas. No voy a escuchar al enemigo. No, Jehová, me voy a mantener enfocado en ti, en tu palabra, en lo que tú me dijiste, Dios. Hoy me fortalezco. Hoy no le hago caso al mundo ni la fuerza que el mundo me da. Hoy me comprometo más en Dios. Hoy me comprometo más en ti, oh Jehová. Hoy hago tu voluntad en el nombre maravilloso de Jesucristo. Donde está ese primer valiente que dice: pastor, hoy yo me levanto. Hoy yo cobro ánimo. Hoy me voy a esforzar. ¿Dónde está la primera valiente que lo dice en esta hora? Dios bendiga a ese guerrero que viene por ahí. Gloria a Dios. Ay, sale. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios? Hoy Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Hoy Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Yo me levanto. Hoy Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Ah, sale. Dios me ha hablado. Yo me levanto. Yo me levanto a edificar. Yo me levanto fortalecido en ti, oh Dios. Yo me levanto, Jehová. Yo me levanto. No voy a escuchar la voz del enemigo. No voy a escuchar la voz de Tobías y Sanballat, el ejército de Samaria, no. Voy a enfocarme cada día más. Voy a enfocarme cada día más en ti, Dios. Tú eres fiel. Tú eres verdadero, mi amado. Es que hay que aprender a pelear contra el enemigo. El enemigo hace fuerza. El enemigo se levanta para detener. El enemigo se levanta para obstaculizar. Pero hay una iglesia que se levanta con firmeza y le dice al enemigo: ¡fuera! En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Échelo fuera, amada iglesia. Échelo fuera. Dígale: fuera en el nombre de Jesús. Pastora, venga por acá. Fuera, yo cobro ánimo en Dios. Yo cobro ánimo en Dios. Ve una letra que fluye en el Espíritu, amado.
A veces usted me ve adorando y son letras que no están escritas en ningún lado. Es el Espíritu de Dios inspirándome con palabras para cantar, amado, y exhortar a la iglesia en esta hora. Cobra ánimo en Dios. Dios mío, Padre amado, Rey de gloria, cobra ánimo en Dios. Escucho la voz de Dios que dice: cobra ánimo hoy, cobra ánimo, cobra ánimo. Póngale la mano ahí, pastora, cobra ánimo, cobra ánimo, cobra ánimo, cobra ánimo en Dios. Cobra ánimo en Dios, no te rindas, no te detengas. Por más fuerza que haga el infierno, mi amado, no, Cristo viene. Hablaba mi hermano Samuel ahorita. Nosotros somos fieles defensores de la doctrina de la venida de Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada, mi amado. Cristo viene, diga conmigo: Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Bienaventurado que cuando Él venga nos halle haciendo así como la voluntad de Él. Cristo viene. Basai, mi alma adora la gloria de Jehová. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos están orando por esta familia, amado? Dios habló de ministerio. Dios habló claro sobre el llamado de este hombre. Cómo el enemigo lo ha querido destruir. Cómo el enemigo lo ha querido paralizar. Cómo él carga las marcas en su cuerpo de la misericordia de Dios. O sea, él mismo puede testificar y decir: Señor, yo estoy aquí por tu misericordia. Señor, se supone que yo no estuviera aquí, pero tú me guardaste, tú me protegiste, tú me cubriste. ¿Por qué? Porque hay un plan mayor. Hay una palabra poderosa sobre ti. Y el enemigo lo sabe y por eso hace esa fuerza. ¿Tú crees que el enemigo quisiera verte donde tú estás hoy? No. Él te quiere ver afuera en el mundo. Pero Dios preservó tu vida con el propósito de que tú publiques las maravillas que Dios ha hecho contigo con otro. El endemoniado de Gadara quería estar con Jesús después de haber sido libre. Y Cristo le dijo: ve a los tuyos, le dijo Jesús, y cuéntales. Eso quiere Dios de ti. Pero Dios dice compromiso. Hoy toma la determinación que lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que el enemigo ofrece. Escucha bien, lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que el enemigo ofrece. Esto es perecedero. Yo estuve hasta los 24 años engañado por enemigos. Si no llega a ser por ese overdose que me dio en ese hospital, yo no estuviera aquí. Yo digo como aquel varón dijo: gloria a Dios por el overdose. Gloria a Dios por esa situación que me pasó. Fue la que me hizo abrir los ojos. Fue la que me hizo entender que si ese día yo me perdía, iba a sufrir por toda la eternidad. Fue la situación que me llevó a reflexionar y a decir: Señor, perdóname, dame otra oportunidad. Y te prometo que con tu ayuda cambiaré. Y fue un proceso, fue una transición. La Biblia dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la venida del Señor. Él nos está perfeccionando. Estamos en una transición de perfección. Yo no soy el hombre que fui hace muchos años atrás, porque en esa transición Dios ha perfeccionado muchas áreas en mi vida. Yo creo en el poder transformador de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Hemos hablado hoy de una historia de un pueblo que estuvo 15 años detenido, pero Dios envió 2 profetas con una palabra de esperanza. Hoy Dios viene de nuevo a darte una palabra de esperanza. Hoy Dios viene de nuevo a recordarte el plan que tiene contigo y a decirte que lo que el mundo te puede ofrecer no te va a satisfacer. Solo lo que yo te doy, te dice Dios, va a llenar, va a satisfacer. Ay, Saya Ley, va a ver la obra maravillosa. Rabasei, míralo, Dios ya está tocando la vida de este hombre.
Yo se lo estoy diciendo, iglesia, que hay propósito de Dios, pero Dios quiere más gente que se une a colaborar, a restaurar familias, a restaurar hogares, a restaurar vidas a través de la palabra transformadora de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú lo fortalezcas. Yo te pido que tú lo ayudes, Dios. Yo te pido que tú obres en esta casa, Dios amado. Yo te pido, Señor, que todo plan del enemigo con intención de acabar contra su vida es cancelado, porque hay un propósito de Dios, pero veo la altimaña del enemigo para acabar con tu vida. Escucha bien la voz de Dios. Hay un plan del enemigo para acabar con tu vida, pero Dios hoy te dice: comprométete, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja, y ese enemigo se va en el nombre de Jesús. ¡Ey! Extienda la mano para acá, iglesia. Extienda la manita para acá. ¡Oh! Se va, se va, se va. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. ¡Ay, Saya, lévase! Se va ahora, 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 ahora. Ahora, Dios. Padre, tú lo has preservado. Padre, tú lo has guardado. Padre, Dios mío, Señor, tú lo has librado. Tú lo has apercibido, lo has alertado, Dios. Perfecciona tu obra en su vida, Jehová, en su casa y en su familia. No permitas que el enemigo gane ventaja alguna sobre ellos. En el nombre de Jesús. Hay una decisión que viene de Dios. Hay una decisión que viene de Dios sobre ti. Y eso va a ayudar el hogar mucho más. No te resistas a lo que Dios está haciendo. Son cosas que Dios está arreglando porque van a traer crecimiento. Ese compromiso, ese esfuerzo y esa determinación y esa decisión de trabajar juntos van a ver un resultado. Yo lo he visto y cada uno de los que están aquí pueden haber de esos resultados. Mantente enfocado. Tus ojos lo van a ver. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Fortalece este hogar. Fortalece esta familia. Yo lo creo, Jehová. Creo que ningún alma forjada en contra de ellos prosperará, Jehová. Tú has revelado la amenaza y has alertado, Dios. Y yo sé que ellos con humildad obedecerán tu mandato, tu dicho, y afirmarán en tus caminos, Jehová. Y tú harás lo que falta en ellos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Fortalécelo, Dios. Fortalécelo, Jehová. Fortalece a tu sierva, Padre. Ayúdala, Dios. Fortalécelo de una manera especial. Fortalécelo, Jehová, Dios mío, Padre. Dale fuerza nueva. Dale fuerza nueva. No tire la toalla, no tire la toalla, no deje de creer. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sigue confiando, sigue creyendo que son más los que están con nosotros. ¡Ay, son más los que están con nosotros! Señor, abre los ojos. Señor, abre los ojos para que pueda ver que son más los que están con nosotros. Son más los que están con nosotros. Son más los que están con nosotros. Urrabasei, Abasaya ley. Dios mío, dale fuerza. Dios mío, dale ánimos. Ahí está Dios dando ánimo. Ahí está Dios dando fuerza. Ahí está Dios fortaleciendo. Ahí está Dios fortaleciendo. Asalay, avanzoley. Pastora, póngale la mano ahí.